pobreza y desigualdad. Entonces tenemos 3 ponencias: pobreza energética de los hogares en México, profundización de las desigualdades socioeconómicas en la pandemia, el maestro Armando Valle Yahuetensi. ¿Está correcto? ¿Me he pronunciado correctamente? Casi. Yautense. Sí. Ok. Y luego una revisión de las teorías y políticas sobre el sector informal a 50 años de su conceptualización. Está el maestro René Rivera Huerta y la maestra Luz María Marina Sánchez Rodríguez. Y finalmente, crisis económica del capitalismo, del maestro Guillermo Peláez. Entonces, pues las mesas, como todas son, van a tener cada quien 20 minutos para su exposición. Yo les estaré avisando por el chat que ya les quedan 3 minutos para que a ese momento empiecen a cerrar sus conclusiones. Y vamos a tener las 3 ponencias seguidas y cada quien vaya anotando comentarios o preguntas que surjan alrededor de estas ponencias, y al final, es decir, al final hacemos las rondas de preguntas y comentarios con respecto a cada una de ellas, y finalmente dejaremos un espacio para que cada quien después haga un cierre con relación a la discusión de la mesa de los ponentes. Muy bien, pues entonces damos inicio a la primera ponencia del maestro Armando Valle. Sí. Bien. Ahorita son 4, yo tengo 4:02, te estaré avisando a las 4:22. Oh, bueno, antes a las 4:20 estaré avisando para que cierre. ¿Ok? Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Buena tarde a todos y todas las presentes. Agradezco el espacio y el día de hoy lo que vengo a platicar un poco es sobre el tema de pobreza energética en nuestro país, pensado sobre todo en el marco actual de la pandemia y cómo esta situación problemática estructural ha venido no solamente a enraizarse, sino a holgarse todavía más. Entonces, el objetivo de la ponencia de esta presentación es ver cómo llegamos parados como país a enfrentar el tema de la pandemia mundial. Bien. Lo que sucedió en 2015 con el lanzamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que es esta, digamos, una segunda parte o una reelaboración de los objetivos del milenio. Dentro de sus preocupaciones está principalmente el tema de los usos finales de la energía, sobre todo en las viviendas y por supuesto en las familias que las habitan. Y en el objetivo del desarrollo sostenible número 7 está enfocado en esta parte, ¿no? Sobre el acceso a la electricidad, el acceso a combustibles no contaminantes que permitan cocinar alimentos, la utilización de la energía renovable, que tanto forma un componente esencial en la producción nacional inclusive, la eficiencia energética que va de la mano, ¿no? Pensada en cómo gastar más y mejor o de maneras más inteligentes nuestra la energía. Y en último lugar, el tema de los flujos financieros, que bueno, más adelante iré detallando uno por uno y vamos a ir comenzando sobre algunos datos, más que nada la estadística disponible que está sobre el tema. Y el panorama de este objetivo en particular pues nos da cifras bastante alarmantes, sobre todo porque pues no nos vamos a remitir a periodos muy atrás, vamos a hablar sobre principalmente esta segunda década del siglo, y como podemos observar en la lámina, todavía en 2010 había 1.200 millones de personas sin acceso a energía eléctrica dentro de sus viviendas, y si bien es cierto para el 2018
hay un margen de mejoría en este caso. Bueno, en realidad no podemos hablar de que ha sido un avance enorme o sustancial, ¿no? Ha habido trabajos, obviamente se ve reflejado en los números, pero simplemente la proyección hacia 2030 es que apenas 100 millones de personas menos que en 2018 van a seguir sin tener acceso a la luz eléctrica, ¿no? Por ahí de 650 millones de personas. Entonces, pareciera ser que el avance en este rubro ya viene presentando muchos atrasos. Las tasas de mejora vienen reduciéndose considerablemente. Por supuesto, los objetivos y metas para el 2030, de acuerdo con esta agenda global, pues no nos auguran que se alcancen satisfactoriamente. En segundo lugar están estas formas no contaminantes para la cocina. Entre 2010 y 2018 se reportaron millones de muertes por inhalación de humo derivado de la utilización de pues leña, carbón y el queroseno, este tipo de material y combustible bastante contaminante y que por lo general se utiliza dentro de las viviendas y que la producción del humo consecuente viene a disminuir severamente la salud de las personas al grado de reportar muertes por esta situación, ¿no? 2017 ya se calculaba que 3.000 millones de personas estaban en esta situación de no tener acceso a estas formas no contaminantes en sus cocinas, y para 2030 la proyección es que 2.3 o 2.300 millones de personas sigan presentando esta carencia, ¿no? Ahora, si reducimos o acercamos digamos, el objetivo de análisis, podemos ver que inclusive hay cuestiones de género, ¿no? En hogares donde la estructura familiar, en donde los roles de género todavía son tradicionales, encontramos que las mujeres principalmente son las que pasan mayor parte del tiempo en las viviendas y al mismo tiempo son las que le dedican mayor cantidad de horas a la elaboración de alimentos. Entonces, al no tener formas menos contaminantes para cocinar, se ven directamente afectada su salud. Entonces, tanto mujeres como niños son, digamos, este sector de la población que al presentar esta carencia son las principales desfavorecidos, ¿no? Y bueno, por supuesto el clima, que tiene que ver en quizá intentar mantener un cierto tipo de calefacción dentro de la vivienda, si estamos hablando de climas extremos, pues tampoco ayuda a quemar leña durante toda la noche. En tercer lugar, la combinación de energías renovables, que tiene que ver en cómo estamos transitando hacia la utilización de otro tipo de generación de energías, como por ejemplo la energía eólica o la energía solar, que si bien es cierto, las formas tradicionales de generar y consumir energía no serán sustituidas de la noche a la mañana, pues podemos ver que en 2007 las cifras hasta ese momento pues mostraban un incremento gradual, moderado. Se habla ya de un 17.3% del total de la energía producida. Y sin embargo, estas dos formas de energía eólica y solar solamente, en su mayoría, prácticamente el 90% está destinada para la generación de energía eléctrica, dejando en completo rezago las áreas de calefacción y transporte. ¿Qué quiere decir esto? Se alcanza con esto a iluminar los espacios de las viviendas, pero no para mantenerlas con una sensación térmica suficiente o satisfactoria. Y bueno, ya ni siquiera hablar de la capacidad de transporte, ¿no? Que si bien es cierto, en las últimas 2 décadas se ha hecho algo más habitual el uso de automóviles eléctricos, por ejemplo. Bueno, todavía es una parte muy pequeña de la población mundial que hace uso de ellos, y ya ni siquiera pensemos en otros sectores más grandes, ¿no? Como el industrial, por ejemplo, que no hace uso de energía eléctrica para transportar infraestructura y lo que tenga que ver con las grandes cadenas de producción. En cuarto lugar, la eficiencia energética, que tiene que ver con esa intensidad de energía primaria, es decir, la capacidad de mejorar los procesos de producción sin utilizar una excesiva cantidad de energía. En 2017 la tasa de mejora en este rubro era del 1.7.
No obstante, si partimos de que la tasa de objetivo original era del 2.6, pues hay un rezago, hay un déficit ahí importante casi del 1%. Y lo preocupante es que desde 2018, con una proyección hacia 2030, ya en la agenda se establecía que el incremento mínimo tenía que ser del 3%, ¿no? No obstante, muchos reportes nos mencionan que de entre 2018 y 2019, esta tasa quedó por debajo de lo pretendido, quizá tocando por ahí el 2%, y lo que va a demandar que el mínimo sea más alto al 3%. En quinto lugar, los flujos financieros internacionales, que tienen que ver con cómo países mucho más desarrollados, con capacidades instaladas, tienen la posibilidad de dirigir dinero hacia países que se encuentran con déficits importantes en la generación de proyectos, programas destinados a la energía renovable. De 2010 a 2017 se duplicó la cantidad de los flujos financieros, llegando a los 21.400 millones de dólares. Lamentablemente, de esta cantidad, apenas el 12% fue destinado para países menos desarrollados, es decir, países que realmente tienen un atraso importante. Bueno, digamos que esto es el recorrido, los estimados y algunos números sobre las implicaciones que se tienen en la Agenda 2030 sobre el tema. Pero ¿qué pasa? En 2020 se ve interrumpida toda la economía global, todas las cadenas de producción se detienen, se ven menguadas por la aparición de la pandemia de salud del COVID-19. ¿Y qué generó o qué está generando? Porque obviamente es algo que estamos viviendo, que no se ve todavía el final de esta situación, pero en el ramo de la energía renovable, pues ha generado una severa interrupción en las cadenas de suministros que habían posibilitado mantenerse a flote a esta industria que venía con expectativas de crecimiento, que quizá no a las que se desearía, pero pues estaba mostrando, digamos, este avance. Y la interrupción de las cadenas de suministro, pues genera retrasos en el despliegue de la construcción de campos solares fotovoltaicos, la generación de infraestructura para la energía eólica. Y en este sentido, me parece que lo interesante del tema es precisamente pensarnos en nuestro contexto nacional, porque nuestro país tiene muchas capacidades y las ha demostrado en el sentido de toda la riqueza geográfica y de clima que permiten o permitirían que esto sea un impulsor en la generación de energía, pero bueno, como veremos más adelante, sin el marco de la pandemia, había bastantes problemáticas y ahora con esta situación lo es todavía más. Si bien es cierto, no todas son noticias malas. Podemos observar en esta lámina que el acceso a la energía eléctrica en nuestro país desde la década de los 90 ya presentaba una tasa bastante alta, muy alta, al punto de que en 2018 prácticamente ya rozaba el 100%. Esto quiere decir que prácticamente todas las comunidades en el país, de alguna u otra manera, pueden o tienen acceso a la energía eléctrica. Sin embargo, lo que hay que preguntarse en este punto es, aún a pesar de este acceso a la energía eléctrica, ello les permite a estas viviendas y estas familias tener, digamos, un uso final diversificado que aumente su calidad de vida. Más adelante veremos que pues parece ser que no. Bien, vamos a ir repasando los rubros que comenté desde el inicio de la presentación. Ya aquí lo que estamos viendo son sobre los combustibles y las tecnologías no contaminantes para cocinar. Podemos observar en el gráfico que ha ido creciendo la población con acceso a combustibles y tecnologías limpias que pues están pensados precisamente para no influir o no demeritar la salud de los integrantes del hogar. Pero a la par también ha ido creciendo la población sin acceso a estos combustibles. Por supuesto, esto obedece a la tendencia
y al comportamiento demográfico. Pero lo que podemos observar en la tasa de acceso a una cocina sin combustibles contaminantes es que en realidad las personas sin acceso han crecido en términos relativos más que las personas con acceso, ¿no? Entonces, es lo que se puede observar en esta parte. Y México, también siendo un país con una estructura familiar nuclear todavía de roles tradicionales, esto alimenta también un poco lo que decía al principio, ¿no? Sobre cómo mujeres y niños que ahora en confinamiento se ven todavía más afectadas en su salud. Bien, esta siguiente gráfica me parece bastante reveladora. No, lo que nos está mostrando aquí es la participación en energías renovables del consumo total de energía de nuestro país, y podemos observar que claramente hay una tendencia a la baja. Desde la década de los 90 no parece haber evidencia concreta, empírica, de que esto sea parte de la agenda de gobierno, ¿no? Quizá discursivamente en ciertos puntos, pero no materialmente. Desde 1990 por ahí había una tasa del 14% y vino a tocar fondo por ahí de 2012, ¿no? A partir de entonces, 2003 en adelante, pareciera ser que hay un intento por revertir la tendencia. Y justamente en el próximo gráfico, sobre los flujos financieros internacionales para tener una participación en esta generación de proyectos y programas destinados a la energía renovable, podemos observar que desde inicios del siglo hasta el 2011 aproximadamente, pues no había mucho al respecto, ¿no? Estaba bastante discreto el tema. Y a partir de 2012, podríamos decir que esta gráfica, junto con la anterior, podría explicar por qué a partir de la segunda década del siglo se puede ver que hay una intención de revertir dicha tendencia, pues seguramente queriendo aprovechar lo que ya comentaba yo, las grandes capacidades geográficas y de clima que hay en nuestro país. Bueno, aquí el tema es, cuando en México se habla de pobreza, por lo general se habla de algo muy general, ¿no? De algo que inclusive que ni siquiera está tan cercano a las ciudades, sobre todo a las grandes urbes. Sin embargo, cuando revisamos literatura al respecto, teniendo también en consideración que tenemos un instituto encargado de evaluar este aspecto de la vida, y podemos ver que hay subdivisiones en el análisis de la pobreza y unas subclasificaciones, precisamente la pobreza energética, ¿no? Porque es importante asociar la pobreza con el consumo de energía, y también tocando, no se puede dejar de pensar en el medio ambiente. Pues pensemos en esto, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Para mantener esta comunicación necesitamos tener conectado el computador, ¿no? Para mantenerlo encendido, eso genera un consumo de energía. La lámpara que ilumina la habitación o el estudio en el que nos encontramos ahora mismo también es un consumo de energía. Y mientras hacemos esto, el refrigerador mantiene frescos nuestros alimentos, o quizá en alguna otra habitación del lugar en donde estamos, algún familiar está viendo una película o escuchando música. ¿A qué voy con todo esto? Nuestra vida moderna no conoce otras formas que no sea a través del consumo diversificado de la energía, ¿no? De diferentes formas, es una constante, y que el tema del confinamiento lo ha hecho todavía más evidente, ¿no? El tema del teletrabajo, de las clases en línea, todo eso ha terminado por sobredemandar las capacidades de los hogares y de las familias para cubrir sus necesidades en cuanto al financiamiento de energía eléctrica, consumo de alimentos, cocción de los mismos, aseo personal, calentamiento del agua, bueno, ese tipo de aspectos. Quería llegar a este punto precisamente para generar o evidenciarlo, el tema de la pobreza energética como un problema público.
un problema público que requiere una atención mucho más atinada, mucho más acertada, porque revisando algunos números, estamos hablando de que alrededor de algo más de 11 millones de hogares se encuentran en esta situación, lo cual pues es preocupante si consideramos que estaban representando todavía hasta hace algunos años más de una tercera parte nacional. Ahora, uno podría pensar que a lo mejor hasta suena exagerado, pero no lo es, porque el tema de la pobreza energética tiene que ver mucho con, de todo lo que he mencionado hasta el momento, hay ciertos bienes económicos y la ausencia de uno solo de ellos implicaría ya que el hogar cae en pobreza energética, porque no es capaz de cubrir estas necesidades absolutas, ¿no? Ahora bien, la literatura al respecto nos dice que pues hay una relación causal entre intentar incrementar el uso de la energía limpia, de energías renovables, para mejorar la calidad de vida. Esto pues con el objetivo de disminuir la pobreza energética. Sí, entonces, bueno, revisemos algunos topics muy puntuales sobre lo que comentaba, ya poniéndole, digamos, nombre a los bienes económicos, ¿no? En dónde se logra visualizar concretamente que genera la pobreza energética de los hogares. Y de los 11 millones de hogares que mencionaba en la lámina anterior, el 33% aproximadamente tiene carencias de confort térmico. ¿Qué quiere decir esto? No tiene la capacidad de mantener sus espacios en toda la vivienda con una temperatura deseable, con una temperatura habitable que sea satisfactoria para cada uno de los integrantes. En segundo lugar, bueno, la falta de acceso de un refrigerador, por ejemplo, si ponemos ese ejemplo, por ahí del 21% presenta esta carencia, lo cual pues genera que quizá no necesariamente que no lo tengan, pero con el hecho que no trabaje de la manera correcta, pues eso va a impedir que los alimentos duren más tiempo, que la descomposición sea mucho más acelerada y termine desechándose en comida, ¿no? En tercer lugar, el hecho de no tener acceso a una estufa de gas o eléctrica sigue incentivando el uso de carbón, leña o queroseno, que de cierta medida para el gasto cotidiano pues resulta mucho más asequible, ¿no? Es más factible para una familia de escasos recursos seguir utilizando este tipo de insumos que no le representan un gasto muy importante, porque tengamos en consideración que de acuerdo con la literatura hay muchos aspectos con los cuales se puede medir la pobreza energética. Hay un enfoque en particular que intenta establecer metodológicamente un rango de gasto mensual de las familias, nos dice que si le dedican más del 10% a cubrir los gastos de energía eléctrica, gas y todo lo que tenga que ver con esta situación. Un minuto para terminar, por favor. Claro que sí. Ya entra automáticamente en pobreza energética, ¿no? Entonces, ya lo venía comentando, digamos, hay otros tres bienes económicos que también muestran carencias en este sentido. El calentamiento del agua, que está destinado para el aseo personal, el entretenimiento, ¿no? Poder escuchar música, ver televisión o hacer otro tipo de actividades de ocio. Y la iluminación, pues los focos y las lámparas que, por contradictorio que pareciera, estas carencias suelen presentarse inclusive, si no en la misma dimensión, de manera más amplia en los espacios urbanos, porque justo en la mañana platicaban sobre el problema de el empobrecimiento de las comunidades rurales, pero desde hace más de 50 años la pobreza ha migrado a lo urbano, ¿no? Entonces también esta parte de las grandes ciudades no quedan exentas de estos números. De mi parte sería todo, agradezco muchísimo la atención.
Gracias, Armando. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a dar paso a la segunda ponencia, una revisión a las teorías y políticas sobre el sector informal a 50 años de su conceptualización. Muchas gracias, profesor Ontiveros. Buenas tardes a todos. Bueno, en este caso vamos a presentar René y yo este trabajo. Como ustedes bien saben, siempre que se habla sobre el sector informal, surgen una serie de opiniones que son negativas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo asociamos con una baja productividad, con ausencia de protección laboral, con competencia desleal y con otras muchas factores. La pregunta aquí es, ¿ha surgido alguna nueva visión, ¿no?, que nos brinde una nueva forma de plantear, digamos, cómo es la naturaleza del sector informal? Y es importante en este sentido señalar que la interpretación y el entendimiento que tenemos de la propia naturaleza del sector informal, así como las políticas que se han venido implementando y orientando a tratar de eliminar el problema de la informalidad, o en el mejor de los casos, a reducirlo, ha estado en una continua evolución a lo largo de sus ya 50 años de vida. En este sentido, este trabajo tiene como objetivos realizar un recuento de lo que es la evolución de la informalidad y rescatar las principales aportaciones que ven en la informalidad, o al menos en un segmento de ella, como una economía de crecimiento. Y con base en ella, enriquecer la discusión de las corrientes tradicionales. Bien, el término, digamos, del sector informal es acuñado por Keith Hart, quien lo que hizo fue justamente diferenciar entre el empleo formal y el informal, ¿no? El primero lo asoció, digamos, con el trabajo asalariado, y el segundo está relacionado con lo que ahora nosotros conocemos como empleo por cuenta propia. Cabe señalar que, a diferencia de sus predecesores, Keith Hart enfatizó la importancia de los productos y servicios generados por el sector informal en el contexto social. Muy bien, tomando, digamos, como punto de partida las ideas propuestas por Keith Hart, sería la Organización Internacional del Trabajo, quien a través de su conocido reporte Kenia, sería quien hiciera popular el concepto de sector informal. Bien, gracias a este impulso, ¿no?, y difusión que la OIT hizo del concepto de sector informal, surgieron 4 propuestas teóricas que abordarían el problema de la informalidad. Estas 4 perspectivas teóricas son a las que nosotros en este trabajo denominamos como perspectivas tradicionales o los enfoques dominantes. Estos 4 teorías son el modelo dual, el enfoque de descentralización productiva, la visión de escape y el enfoque legal institucionalista. Si bien es cierto, cada una de estas propuestas nos proporcionan diferentes explicaciones sobre la naturaleza del sector informal, nosotros las podemos agrupar en dos, ¿no?, en 2 grandes grupos. Unas que se enmarcan, en las 2 primeras, que se enmarcan en lo que denominamos estructuralistas, y donde el origen de la informalidad estaría explicado por la propia estructura productiva, ¿sí? Se observó, digamos, que había una incapacidad del sector formal para absorber el exceso creciente de oferta de mano de obra, que finalmente, digamos, desembocaría pues justamente en el origen de la informalidad.
Por otro lado, las otras dos teorías que abordan, digamos, la informalidad, las podemos enmarcar en lo que se denomina, digamos, como neoliberales, ¿no? En este caso, lo que se supone, ¿no?, es que el agente decide, ¿no?, de manera voluntaria pertenecer a la informalidad. Y esa decisión pues depende de ciertos factores que ellos evalúan y que los llevan, digamos, a tomar esa decisión. Bien, estos 4 cuerpos de teorías han generado un conjunto, digamos, de políticas o medidas de políticas que nosotros podemos, a grosso modo, resumir en 3 puntos, ¿no? Por un lado, están los enfoques teóricos o las políticas los enfoques teóricos que lo que proponen es justamente liberar, ¿no?, totalmente la informalidad, ¿no?, la liberalización de la informalidad. También tenemos los enfoques que lo que proponen es dejar que las políticas de desarrollo y crecimiento se hagan cargo, ¿no? En este caso, lo que se estaría, digamos, pensando es que conforme avancen, digamos, las políticas de desarrollo y crecimiento, que se genere, digamos, un efecto, digamos, positivo, pues eso iba, digamos, a impactar en el sentido de reducir la informalidad, ¿sí? Y finalmente, digamos, están aquellos enfoques que lo que proponen es generar incentivos positivos, ¿no?, para fomentar la formalidad, o bien también medidas punitivas para desincentivarla. En general, digamos, estos 4 cuerpos teóricos, pues estas son, como les decía, grosso modo, las políticas, digamos, que proponen o se desprenden de estas. Cabe señalar que la evidencia empírica a favor o en contra de cada una de estas teorías, ¿no?, hasta la fecha no ha presentado, digamos, resultados concluyentes. También una forma de poder evaluar, digamos, si las políticas han sido efectivas o no, pues es mirando las estadísticas, ¿no? Si miramos las estadísticas, que al final deberían ser un buen reflejo de la efectividad o falta de ella de la política, nosotros podemos ver que en general, ¿no?, las tasas de informalidad no se han reducido, ¿no? Por lo menos no significativamente, ¿no? Y bien, pues ¿a qué se puede ver, digamos, esta falta de éxito, ¿no?, de las políticas, ¿no? ¿Qué es lo que podría, digamos, estar explicando el escaso éxito de estas políticas? En este trabajo, pues, lo que proponemos son al menos, digamos, dos explicaciones, ¿no? Por una parte, que hay una omisión, subestimación o sobreestimación de variables que pueden ser significativas para el análisis. Por ejemplo, ¿no?, en este caso se ignoran los arreglos institucionales, ¿no? Se puede estar también ignorando la dimensión informal de las instituciones, o puede estarse no dando, digamos, el peso necesario a las variables culturales y psicológicas, que sin duda pueden ser factores que incidan de manera importante, digamos, en este tipo de contextos. La segunda explicación que podría estar relacionada con la falta de éxito de estas políticas está asociada con la propia heterogeneidad, ¿no?, del tipo de informalidad. Bien, estas, digamos, en general son las cosas que podrían estarnos explicando, digamos, la falta de éxito de las políticas derivadas de estos 4 enfoques. Y hasta aquí lo que podemos ver es que en general, digamos, las escuelas tradicionales, los enfoques tradicionales nos presentan
una visión pesimista del papel que podría estar jugando el sector informal para el desarrollo económico, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que en años recientes ha surgido evidencia, ¿no?, que le otorga al sector informal un papel más dinámico que las perspectivas tradicionales. Esta nueva visión, ¿no?, del sector informal también nos proporciona un conjunto de enfoques diversos, ¿no?, que abordan, digamos, este papel dinámico del informal. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. En el caso, digamos, de esta nueva visión, los orígenes ya se encuentran presentes en los trabajos de Portes y Tocqueville, que si lo pudieron ver en las láminas iniciales, bueno, pues son parte de autores que están presentes, digamos, en estos enfoques dominantes, ¿no? Bueno, los orígenes de esta nueva visión se gestan justamente ya en trabajos de Portes y Tocqueville. Estos autores lo que hacen es que se dan cuenta que hay ciertas actividades dentro del sector informal que sobresalen en relación con otras, ¿no? Se destacan porque muestran ciertas ventajas en términos ya sea monetarios o sociales, y se pensaba de alguna manera que estas podían tener potencial, ¿no?, para impulsar el crecimiento de la región. Sin embargo, esta beta, digamos, de análisis, pues no se desarrolló, ¿no? Y hasta hace poco más de una década surgen otras dos nuevas propuestas, ¿no?, que es el enfoque postmoderno y el enfoque de las teorías de la innovación. En el caso del enfoque postmoderno, ¿sí?, este enfoque postmoderno es encabezado por Colin Williams, ¿sí? Y se basa en un conjunto de trabajos empíricos de tipo exploratorio, en donde el enfoque postmoderno lo que hace es reinterpretar, ¿no?, el comportamiento del emprendedor informal. Reconoce, ¿no?, que los emprendedores o los agentes deciden también en este caso de manera voluntaria ingresar a la informalidad, ¿no?, como lo sugería, por ejemplo, Maloney. Pero a diferencia del enfoque tradicional que estaba presente, digamos, esta decisión por voluntad, las motivaciones en este caso, ¿no?, del emprendedor informal, en sus decisiones están involucrados otros aspectos, ¿no? Otros aspectos que no estaban presentes, digamos, con anterioridad. En este caso están presentes factores de tipo socioambientales, ¿no?, o factores que tienen que ver con la búsqueda de identidad de los propios trabajadores. Además, también este enfoque nos señala que la informalidad puede considerarse como una zona de aprendizaje, ¿no? Que una vez que el emprendedor transite a la formalidad, pues podría reflejar un mejor, digamos, desempeño. Por otro lado, en el caso de la teoría de la innovación, en este caso, lo que destaca es que el agente informal puede innovar, ¿no? Que el agente informal puede innovar. Que no es el individuo pasivo, improductivo y carente de curiosidad, y que además está comprometido con el entorno social más que con el mercado, ¿no? En general, digamos, esto es lo que plantean estas dos visiones, que también han dado lugar a la generación de una serie de propuestas, ¿no?, de política, ¿no? En el caso del enfoque postmoderno, nosotros podemos señalar que en un trabajo de Williams del 2015, él lo que hace es identificar justamente 4 estrategias que pueden ser aplicadas a los empresarios informales. Y estas son no hacer nada, ¿no?,
pues puede no hacerse nada, desregularizar la economía formal, erradicar la informalidad o bien integrarlos a la formalidad. ¿Sí? Para Williams, las tres primeras no son opciones adecuadas porque considera que pueden generar, que pueden ser ineficientes o bien pueden generar resultados que pueden ser peores que no hacer nada. ¿Sí? Y entonces él le apunta más, digamos, a la cuarta alternativa, que es justamente integrarlos a la formalidad. Y en este sentido, digamos, genera dos propuestas, ¿sí? Que es optar, digamos, por controles directos o bien, digamos, por controles indirectos. En el caso de los controles directos, estos ya estaban presentes en el caso de las escuelas tradicionales. Básicamente aquí la idea es justamente generar incentivos positivos para salir de la informalidad o bien, digamos, negativos para seguir en ella, ¿no? Entonces, este tipo de controles ya estaba presente en los enfoques tradicionales. Pero lo que resulta más interesante es justamente su propuesta de controles indirectos. En este caso, la sugerencia es generar un contrato psicológico entre las instituciones públicas y los emprendedores informales. Ahora, esta propuesta sin duda implica otro tipo de retos, ¿no? Porque si lo vemos de esta manera, ustedes saben bien que las creencias, las normas, la cultura es muy diferente en los contextos formales que en los contextos informales. Es decir, ahí existe una brecha. Entonces, para que los controles indirectos de alguna manera puedan tener efectividad, pues implicaría reducir esta asimetría que existe entre las instituciones formales y las informales. Muy bien. En relación con las teorías de la innovación, en realidad aquí a lo que se apunta es a que el gobierno impulse la innovación del sector informal. En este caso, las propuestas son dar acceso a financiamiento, ¿no? Acceso a mercados, promover la creación de vínculos con agentes formales, y también promover la intervención de instituciones interfase. ¿Sí? Bien, en general, digamos, estas son las propuestas, digamos, que se derivan de estas dos visiones y que de alguna manera, digamos, tienen conciben, digamos, al agente informal de una manera, digamos, menos pesimista, ¿no? Bien, vamos a concluir, ¿sí? Y podemos destacar que las escuelas tradicionales no han sido capaces de brindar una explicación completa y satisfactoria de las causas del sector informal, ni han sido capaces de ofrecer una propuesta de política apropiada para resolver el problema, ¿no? Justamente como resultado de esto es que ha surgido la nueva visión, ¿no? Que percibe de manera más positiva a la gente informal. Esta nueva visión reconoce, ¿no? la heterogeneidad del sector informal y comprende que no existen ni teorías ni políticas únicas, ¿no? De hecho, digamos, esta nueva visión apunta a que las políticas se deben de aplicar pues de manera local, ¿no? La nueva visión cabe destacar que está basada en estudios de caso, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de sus hallazgos no necesariamente se pueden generalizar, pero es importante señalar que ha mostrado ser valiosa en África y en la India, ¿sí?
Por último, cabría decir que esta nueva forma de contemplar al sector informal pues ha permeado poco en la región, ¿no? Y las propuestas de política pues son casi inexistentes en relación con el sector informal, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, en general, se sabía que tenía como poco tiempo, entonces por eso, digamos, ahí lo dejaríamos. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Luz. Quedaría entonces la última ponencia, Crisis económica del capitalismo, maestro Guillermo Peláez. Maestro, entonces tenemos 20 minutos para la exposición. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Primero, una disculpa, en particular a Mario Capdeville, porque ya no escuché su ponencia. Tuve problemas para poder entrar luego me puse nervioso y busqué hasta que al fin encontré había entrado ayer hice una exposición, pensé que era la misma, la sala era distinta. Bueno, todo esto para pedir una disculpa, ¿no? Por haber entrado tarde. Miren, sí se puede compartir pantalla, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ayer lo hice, entonces, ¿dónde está? Aquí está. Está compartir pantalla. Bueno, entonces, miren, yo hice un resumen de la exposición y está consignado en el programa. Entonces, no sé si algunos de ustedes tuvieron tiempo, pero entonces lo que voy a hacer es priorizar. Ahí está plasmada la parte teórica. Voy a priorizar porque son 20 minutos, quizás si me dé tiempo, pero por si no me da, pues voy a priorizar la parte empírica, es decir, los datos. Y lo único de naturaleza teórica que voy a decir por el momento, si da tiempo digo más, es que en el terreno de la teoría, los racionalistas, en particular esta idea de Descartes, pienso, luego existo, priorizaron siempre lo teórico. Y luego, en particular los mercantilistas, pero también Hume, John Locke, ellos se fueron al otro extremo, al extremo empirista. Y en el ámbito de nuestra disciplina, Marx, en una crítica que le hace a Hegel, hace referencia al hecho de que la realidad, que es lo que yo voy a plantear ahorita como la parte estadística, la realidad existe independientemente de mi cabeza. Y entonces lo que se tiene que hacer es conciliar lo abstracto con lo concreto, que es lo que existe. Y Keynes hace lo mismo, dice, solo que Marx lo dice muy elaborado y es más grande la cita. Keynes lo dice de manera muy, muy concreta. Una teoría científica no puede pedirle a los hechos que se ajusten a sus propias hipótesis. Es al revés. Son las hipótesis teóricas las que deben de ajustarse a los hechos. Bueno, dicho eso, como la ponencia se adecua a lo que estamos hablando, solo que en un marco más global, que es la crisis actual del capitalismo. Entonces,
andar ¿Sí ven la gráfica? No. ¿Sí la estoy ¿No la ven? Entonces hay un problema acá. Hay que poner en compartir pantalla. Sí, ya puse compartir pantalla. O no sé, tal vez no he puesto compartir pantalla. Y es que como entré tarde, ya estoy nervioso. Sí, estoy... Espérame. Antes, voy a cerrar esto mejor. ¿Dónde está compartir pantalla? Creo que ya está compartir pantalla. Porque le di... Pero no está marcado, no aparece la ponencia. Ahí sí, ahí sí. No, doctor, puede ubicar el botón color verde a la mitad del cintillo inferior. Color verde. Voy a salir otra vez. Pues, a ver, el color verde lo tengo. Y ahora le doy clic, ¿sí? El problema es que tengo reducida la... Espérenme, ya sé qué es el problema. Sí, ya sé qué es el problema. ¿Ya lo ven ahí o no? No, tienes que minimizar lo que estás viendo primero. Amplía el zoom, ponle compartir pantalla en lo verde y pícale cuando te abrió las pantallas a compartir donde tú tienes el archivo. Entonces, lo pongo minimizar. Ok. Lo minimizo, ya lo minimicé. Ahora me voy al zoom, ¿no? Así es, doctor. Perdón mi analfabetismo. Bueno, ahora le doy aquí en compartir pantalla. Eso es lo que dices, ¿verdad, Mario? Le doy aquí, compartir pantalla. Pero me sale, pero no se las comparto a ustedes. No sé qué es lo que está pasando. Pícale arriba del archivo que sale. Arriba del archivo que sale. Sí. Ya le piqué. Listo. ¿Ya sale? Ahí. ¿Ahora sí? Ahora Ok. sí. Bueno, miren. Voy a empezar muy brevemente recordando una cita que está en lo que les planteé sobre la parte teórica que ustedes tienen ahí como un documento. Resumido, la cita de Marx que dice, resumida, es que la causa última de las crisis del capitalismo es la pobreza de la gente que se traduce en insuficiencia de demanda efectiva porque el excedente, la plusvalía o el excedente, no encuentra realización, ¿sí? Particularmente en uno de los dos esquemas de reproducción ampliada. Bueno, entonces, lo que tengo aquí, ustedes pueden ver, es que se verifica esa idea. Miren, dos países, Alemania, que está en azul, y Holanda, que es uno de los países que primero, junto con Inglaterra, o Gran Bretaña, como lo querramos ver, fue de los primeros en desarrollarse. Entonces aquí tenemos 1926, 1927, 28 y 29. Y
también señalo ahí, en esa cita lo señala y también lo señalo antes en un resumen, de que estas crisis se caracterizan por un ingrediente de naturaleza monetario que es la deflación, ¿sí? La deflación es peor que la inflación. Si la inflación es un problema, la deflación es peor porque los precios, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Sí? Incluso con tasas de interés negativas o, en el mejor de los casos, nulas, cero. La deflación, porque los precios se desploman y entonces los capitalistas pues suprimen el nivel de actividad económica porque no pueden vender a precios que ya no les conviene, ¿sí? Se suprime el empleo y viene la contradicción de que al suprimir el empleo, no solo de trabajadores, sino de capital físico y capital monetario, pues se destruye el capital si no se usa, ¿sí? Entonces, esa incompatibilidad se refleja. Y miren lo que está pasando acá. Llega la crisis y Alemania se desploma y la línea negra es el nivel de inflación y es negativa, ¿sí? O sea, se desploman los precios. Y permanece en ese mismo nivel. Claro que también Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Inglaterra. Bueno. Y llega Hitler, 1933, al poder, y aquí está anual, pero realmente los datos, si los tuviéramos trimestrales, podemos ver que en 3 meses ya Alemania logró salir de la crisis porque los economistas alemanes habían estudiado a Marx y tenían claro eso, y Hitler logró convencer a los capitalistas alemanes de que, Stalin, por supuesto, era Satanás, pero igualmente lo era Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en particular, y les dice, miren el desastre de ellos, que no era el caso de la Unión Soviética porque tenía una economía distinta. Y entonces logró convencer a los capitalistas alemanes, dándoles inicialmente bonos de 4% y posteriormente, cuando ya la guerra se aproximaba, bajó los bonos a 2%, de que le dieran todo el excedente. Y los convenció, claro, para una maquinaria de guerra. Pero ya a finales y miren lo que pasó, ¿sí? Inmediatamente el nivel de actividad económica sube, hay inflación moderada, la normal, ¿no? Máximo 4%, luego baja, ¿sí? Incluso casi llega a 0, pero luego sube, y los demás países no salían, ¿sí? Y fue la crisis de la guerra la que posteriormente los hizo salir a los demás países. O sea que esta idea de que la causa última de las crisis es la pobreza de la gente, que se traduce en desempleo, pero no solo de trabajadores, sino del capital, y que no hay forma de conciliar, ¿sí? Es eso que yo planteo ahí de la irracionalidad, de la racionalidad
irracional, de ese sistema irracional, no se acoplan y pues el capitalismo está en peligro. Y lo único que salvó al capitalismo fue justamente la guerra, ¿sí? Que ya de por sí la Primera Guerra Mundial había sido una catástrofe en términos, un holocausto, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial fue un holocausto no de 5 millones, de 80 millones aproximadamente, solo soviéticos más de 20, y China, lo que hizo Japón en China fue peor, más muertos que en la Unión Soviética, y si sumamos todo lo demás, pues es una calamidad de lo que son las crisis. Aquí tengo el PIB de Estados Unidos, ¿sí? Luego, ustedes pueden ver, ¿sí? Desde 1931 está aquí consignado, pero realmente está desde el 29, y miren, llegó la posguerra y era muy... lo que levantaba el sistema era muy... Miren acá, y esto es importante porque ya en la posguerra, en los años 40, para que veamos el excedente, ¿sí? Los beneficios corporativos, en los años 40, más o menos aproximadamente el 10% de los beneficios, ¿sí? De las ganancias, ¿sí? Del excedente de las corporaciones era del sector financiero, y la manufactura, el sector real, estaba al nivel del 60% o cercano al 60%, y el otro sector, los servicios, comercio, transporte, todos los servicios, ¿no? Estaba alrededor del 20%, ¿sí? Viene acercándose el pleno empleo, ¿sí? Y como consecuencia, se recuerdan que pongo ahí que Hayek, un economista, el fundador del neoliberalismo teórico, no empírico, teórico, formuló una tesis en los años 30 de estancamiento con inflación, la tesis de ahorro forzoso, que es correcta, porque los mercantilistas que reivindican Marx, Keynes, en abierta oposición a Hume, a los fisiócratas y a Smith, formulaban la tesis de que el dinero tiene efectos reales sobre la economía, y los Hume, los fisiócratas, Smith y Ricardo, pero particularmente Smith, que escribió su obra en abierta oposición a los mercantilistas por dos factores. Uno, diciendo que el dinero es esa metáfora del velo monetario, y que entonces es neutral, y lo que tenemos que hacer es quitar ese velo y estudiar la parte real de la economía. Y
Y el otro ingrediente en contra de los mercantilistas era el comercio internacional. Porque, y tienen razón los mercantilistas, incluso los últimos 2 países que en el siglo XX se desarrollaron, como ellos dicen, sobre la base de proteger inicialmente su comercio por la vía de aranceles, ¿sí? Y solo cuando ya están fuertes, entonces hablan de las ventajas del comercio, ¿sí? Es esa idea de hagan lo que decimos, no lo que hicimos. Entonces, aquí se ve este asunto, porque en los años 50 se llegó al pleno empleo y seguir empujando, ya no estaba vivo Keynes, y seguir empujando políticas monetarias cuando ya estamos en pleno empleo, pues desemboca en eso. Y miren cómo ya en los años 70 esto se fue contrayendo y viene esa crisis de estancamiento con inflación que verifica la tesis de Hayek, pero que a nivel empírico es lo que estamos viviendo todavía, es la teoría de Friedman de empujar para que el sistema no colapse, políticas de flexibilización monetaria, el quantitative easing, ¿sí? Que es inyectar dinero en la economía, y eso evidentemente se traduce en, por ejemplo aquí miren, tenemos las tasas de interés, la economía que vale la pena estudiar porque es la que influye sobre todas las demás, es la de Estados Unidos, y tenemos también el comportamiento de las tasas de interés, ¿sí? Desde los años 50, miren cuando hubo inflación, ¿sí? Se empujan políticas para que suba la tasa de interés, políticas monetarias, y luego posteriormente, ¿sí? Hasta la fecha, miren, el nivel de las tasas de interés, ¿sí? Lo mismo podemos observar a nivel trimestral y a nivel anual, ¿sí? También este es otro asunto que lo rescatan los mercantilistas, Marx, Keynes, Hayek igualmente, de que en realidad la verdadera moneda, y si, como me estoy tardando mucho, no sé si va a dar tiempo, solo para la parte de la información estadística, pero la verdadera moneda es el oro, y eso verifica la ley del valor, porque el oro tiene trabajo incorporado, ¿sí? Y aquí tenemos el precio del oro desde los años 60, ¿sí? Más o menos estaba empezando la guerra del Vietnam, pero se recuerdan ustedes que en Bretton Woods la onza de oro era de 31, algo así, dólares la onza, y miren cómo ha venido evolucionando y cómo en las crisis, pues, y más ahora, ¿sí? El oro aumenta de precio porque en realidad es una mercancía, ¿sí? No es papel, es una mercancía que tiene trabajo incorporado, ¿sí? Maestro Peláez, nos quedan 3 minutos, por favor. Bueno, entonces mire, voy a ir muy rápido a otro ingrediente también importante, que es la
la velocidad de circulación del dinero, también para la economía de Estados Unidos. Bueno, aquí también está el oro. Precio del oro. Aquí está. ¿Sí? A nivel trimestral, a nivel anual y todo, pero ustedes pueden ver que esas políticas que se han empujado de inyectar dinero a la economía, además de que las tasas de interés caen, esta ecuación cuantitativa del dinero, Marx dice que la economía política clásica empieza con un gran economista, William Petty. Él fue el que la formuló, y la idea es que MB es igual a P por T, y si hay deflación y caída del nivel de actividad económica, pues P por T disminuye, y M, que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y entonces la velocidad de circulación del dinero, esa ya es una tesis del último gran mercantilista, Cantillon, y ustedes pueden ver el desplome que hay en virtud de la insuficiencia de demanda efectiva, ¿sí? Hasta la actualidad. Y esos son datos de la Fed para M1, para los agregados, ¿no? M1 es billetes y monedas y depósitos a la vista, y para M2. Bueno, realmente ahí lo dejo. Creo que lo fundamental que quería señalar en términos empíricos, más o menos lo señalé, y lo dejo ahí para que entremos. Yo creo que soy el último, ¿no? Sí, para que así es, entremos a maestro la Peláez. discusión. Entonces, si nos puede quitar la pantalla para que... Sí. Si no quiere ser tan abusivo de seguir con la pantalla, déjeme, le doy clic a otra vez a compartir pantalla, ¿no? ¿O cómo hago aquí? Claro. O cierro esto. Ahí está, ahí. Ya quedó. Ya quedó ahí, ¿no? Ya quedó ahí. Y aquí me dice, se ha detenido la función de compartir pantalla, le doy a aceptar, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, pues entonces, si tenemos preguntas o comentarios. Y en las exposiciones hemos visto tres ideas fundamentales. La idea de precisamente cómo medir esta cuestión de la pobreza en términos energéticos, tener indicadores para medir todo esto. Y una ponencia que tenía que ver con pues estos teóricos, ¿no?, que nos llevan a replantear lo del sector informal, y finalmente estos indicadores de la crisis del capitalismo a través del tiempo. ¿Hay algún comentario? René, por favor. Sería una pregunta para Armando. Bueno, para yo como un lego en el tema que él está manejando, no sé si nos podrías indicar más o menos cuáles son las políticas que se plantean para solucionar estos problemas de pobreza energética. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Cuáles son las políticas? ¿O cuáles tú ves con mayor potencial para resolver el problema? Pongamos la situación que afecta a México. ¿Hay alguna otra pregunta, perdón, para hacer como una ronda de preguntas o de intervenciones? No, entonces Armando. Mario, ¿tienes una pregunta? Sí, adelante. Puedes conectar tu sonido, Mario, porque no está conectado. Perdón, la mandé por chat, pero la repito oralmente. Recientemente, hablando del impacto de la innovación en América Latina, la CEPAL sacó un documento en que considera que
la existencia de un sector informal en América Latina está retrasando el uso de tecnologías ahorradoras de trabajo. De hecho, incluso sugiere, está retrasando la actividad de innovación en América Latina, justamente la existencia de ese sector informal que tiene la desventaja del retraso ocasionado, pero la ventaja de que por ese motivo no se va a generar el nivel de desempleo que estiman otros estudios habitualmente como hechos para los países en desarrollo, como Sbornem y otros autores que han trabajado en esto. La pregunta para Marina y René es si en realidad es que se produce una disminución en cuanto a la intensidad de innovación o se produce un sesgo en la intensidad de innovación, dado que el sector informal innova con tecnologías que tienen otra sustituibilidad respecto del trabajo. Y una pregunta también para Guillermo. Realmente esta crisis creo que es distinta. No es una crisis de demanda tradicional. Y tal vez la pobreza que ya existe y que se profundiza en el contexto de las crisis no sea el factor explicativo. Porque, digamos, en buena medida lo que está cayendo es fundamentalmente la demanda de bienes no salario. Y dada la inflexibilidad de la demanda, la inelasticidad de la demanda de bienes salarios, lo que vemos es que si bien hay caída de precios de muchos bienes, las materias primas, especialmente los productos alimentarios, todo eso está aumentando de precio. En este momento está aumentando el trigo, el maíz, las cotizaciones a futuro inclusive, con lo cual no correspondería a ese modelo tradicional. Un comentario. Bien, entonces si empezamos a contestar, Armando, por favor, empezamos. Yo también quiero hacer una pregunta sobre el mercado informal. Perdón la interrupción. ¿Sí la puedo hacer? Claro que sí, profesor. Ok. Es pregunta, ¿eh? No es una opinión. Pero en las economías desarrolladas existe y se mide, en México no se mide esto, y en la mayoría, creo yo, de países de América Latina, pero es el rubro de trabajadores por cuenta propia. Entonces, me pregunto, y les pregunto a ustedes, porque yo también estaría en contra de suprimir a esos trabajadores que yo los califico como trabajadores por cuenta propia. La única diferencia es que esos trabajadores por cuenta propia, en Estados Unidos, por ejemplo, pagan impuestos. Pero en el caso de una economía como México, ¿sí? Yo supongo que si se registrara ese nivel de actividad económica, ayudaría en las cuentas del INEGI a tener una mejor medición de ese tipo de trabajadores, insisto, por cuenta propia, sin que necesariamente pagaran impuestos, porque obviamente sus ingresos muchas veces solo alcanzan para reproducir la fuerza de trabajo y a veces ni siquiera, o a veces para mal reproducir la fuerza de trabajo. Entonces no sé si se entiende la pregunta. Sí. Sí, muy bien. Y entonces dejaría de ser un sector informal, aunque realmente, si lo vemos así, no es informal, sino realmente es un sector formal de trabajadores por cuenta propia. Bueno, es una pregunta. Muy bien, muchas gracias, profesor. Muy bien, Armando, pues entonces empezamos contigo. Sí.
Muchas gracias. Una pregunta bastante atinada, le agradezco porque me permite extender un poco más algunas cosas que quizá omití en mi presentación. Y me gustaría retomar diciendo que los estudios sobre la pobreza energética pues datan de la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? Principalmente son estudios que fueron desarrollados en Inglaterra y en Escocia, pero de pronto la dificultad de traer esos enfoques a estos lados del globo es que el clima y la región son muy distintas. Por lo tanto, no se puede medir lo mismo en todos lados y de la misma manera. Ese aspecto me parece fundamental. Hay ciertas regiones con climas más extremos que requieren un cierto tipo de bienes económicos muy específicos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, la zona noroeste, pues es mucho más habitual el uso de los aires acondicionados, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso no vendría a representar una carencia en la parte centro del país. Entonces, de entrada ya tenemos ahí aspectos metodológicos importantes cuando se trata de hablar sobre la medición de la pobreza energética. Pero revisando un poquito el trabajo que hace Coneval sobre la medición de la pobreza multidimensional, sobre este aspecto sí queda a veces de pronto un tanto reducido por el hecho de que no toma o no se apropia de esta categoría de análisis de manera literal y hay que encontrarla ahí entre líneas. Hay otros instrumentos que también buscan indagar sobre este tipo de aspectos, por ejemplo la ENIG, la última disponible, que se centra en averiguar cuánto gastan los hogares en financiar la energía. Pero pues si bien es cierto, está ahí muy cerca del 10%, que como lo decías, de acuerdo con algunos enfoques, eso ya casi calificaría en pobreza energética, no se le considera lo que las familias gastan en su transporte, ¿no? Porque salir de la casa y regresar a la casa también es un factor muy importante. Lamentablemente, lo que en cuestiones de política energética actuales, queda claro que no es una prioridad el tema de las energías renovables. El hecho de que se le dé prioridad a las fuentes tradicionales es un claro ejemplo que se puede, ya veníamos observando a nivel macro en el Plan Nacional de Desarrollo, que bueno, a propósito del Congreso del año pasado fue el tema. Entonces, en este sentido, creo que todavía hay trabajo que hacer para poder decir qué estrategias son las necesarias. Generalmente lo que es la generación de energía eléctrica es lo más habitual. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, la industria que se dedica a los campos de energía solar, ¿no? La energía fotovoltaica, por lo menos hasta el año pasado tenía una tendencia a la alza y estaba constituyendo un sector de empleo bastante importante, bastante interesante para las personas de, digamos, esas regiones. Y podríamos pensar que este tipo de industria, si se le favoreciera, sería un componente importante que incentivara esa transición que tanto necesita el país para pues, ir abandonando gradualmente el uso de energías contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso espero ahondar un poquito más con la pregunta que me fue realizada y si hay alguna otra duda la puedo retomar. Tiene apagado su micrófono, maestro. Muchas gracias, maestro Romano. Entonces, si nos comparten René y Luz María las respuestas a las preguntas. Sí, muy bien. Sí, son un par de preguntas interesantes. En parte, que no se pudo desarrollar también porque tenemos un tiempo limitado, voy a tomarme la libertad de intentar responderlas. Espero que la respuesta sea de hecho, se puede continuar el debate. Con Mario es un largo debate que llevamos ya tiempo en esto, pero interesante. Bueno, primero voy a contestar la pregunta del profesor Peláez. Sí, yo creo que como parte de esta limitante de tiempo que tenemos en esta conferencia, en este congreso, perdón,
no se pudo abundar mucho sobre la definición que se usa actualmente sobre la informalidad. Pero al igual que en países desarrollados tenemos cuentapropistas, por decirlo de alguna forma, formales, informales, también tenemos formales. ¿De qué depende? Digamos, la definición que maneja el INEGI para definir informalidad es complejo, no lo voy a abordar aquí, pero dentro de los factores se utilizan desde el tamaño de la empresa hasta la legalidad, está registrado o no está registrada la empresa. Entonces, de alguna forma, también aquí tenemos en México cuentapropistas formales e informales. Inicialmente, Hart, que estaba trabajando en aquel momento en un país africano, Ghana específicamente, él encontró un tipo de trabajo para el cual él no estaba preparado como antropólogo británico que era. Llega y dice, ay caramba, pues esto no es lo que yo conozco del mercado de trabajo. ¿Cómo le llamo a esta cosa que estoy viendo aquí? Bueno, vamos a poner, si el otro es un trabajo formal, porque tiene cierta formalidad, porque sigue ciertas reglas, a este vamos a llamarlo, a este negocio pequeñito que se maneja un poquito por debajo del agua, vamos a llamarlo trabajo informal. Y de ahí se quedó y comenzó a desplegarse en múltiples corrientes teóricas. Pero no importa, digamos, dentro del sector informal, aunque digamos el cuerpo grueso de México lo está formando gente que trabaja en micronegocios o cuenta propia, al final lo mismo, no registrados también tenemos cuentapropistas registrados. Ahora, precisamente la idea, digamos, una idea que han postulado varios, como para poder dar esta oportunidad, muy semejante incluso a lo que propuso Hernando de Soto. Vamos a formalizar, o más bien vamos a informalizar a todos, ¿no? Para que de alguna forma estos que son informales no tengan que cargar con el peso adicional digamos, de aparte de negocios pequeños, poco productivos, tienen que cargar además con la parte de la informalidad. Entonces, Hernando de Soto le explicaba diciendo, bueno, una parte importante para que se desarrollen es para que sus bienes de capital también se formalicen y puedan disponer de ellos. Al final resultó ser un error esta parte que intentaba Hernando de Soto. Sin embargo, la idea no deja de ser valiosa para ciertos sectores, porque al final el sector informal, como se mencionaba en la presentación, es muy heterogéneo. Entonces, y este tipo de políticas que ha propuesto el doctor Peláez ha sido propuesto por no pocos, ha sido propuesto por varios. El problema es que todavía no sabemos bien cuál o cómo deben ser aplicadas. Pero es algo que se tiene en la mesa, pero que no se sabe cómo manejar todavía, ¿no? Es decir, sobre todo porque no hay una seriedad o no se ha abordado con la seriedad que se requiere como para decir, estudiemos a fondo el fenómeno y veamos qué se puede hacer o qué políticas se deben aplicar, ¿no? Pero sí, no es una política que esté deschavetada, ¿no? Yo creo que sí ha sido propuesto y yo creo que hay seriedad en la propuesta. Ahora, intentando contestar lo que dice Mario, ok, la pregunta es complicada también. A ver, veamos. Esta teoría o estos conceptos que dicen que efectivamente el sector informal es un ancla para el desarrollo, particularmente que es un ancla para la innovación, un estorbo para la innovación, una teoría muy querida por Mario Cimoli, por ejemplo, por el recién muerto Jaime Ross también. Entonces, básicamente fue propuesta, ¿qué será? La primera vez que los leí serían hace 20, 30 años. Y está dedicada, y menciona así, el sector informal es un estorbo para el desarrollo, lo ve, o sea, no innova, no produce y no innova. Pero en realidad a mí me parece que ahí hay una falacia, porque el sector informal no produce por ser informal, sino no produce porque no hay el conocimiento adecuado en promedio en el sector informal. No hay las habilidades, no hay el conocimiento, no hay el capital. Entonces, en realidad, si nosotros vemos, una gran cantidad del sector formal también es muy poco productivo. No es porque sea formal o sea informal, es decir, sí, pero la contribución incluso, es decir, prohibimos el sector informal y tiene retribuciones en el mercado de trabajo, en la pobreza. Ok, entonces, a mí me parece que primero ahí se parte de un concepto erróneo, ¿no? Algo que a mí algún día me gustaría discutir con Mario Cimoli, en este sentido, ¿no?
cierto, es decir, el sector informal no es un sector innovador tal y cual se entiende en la teoría de innovación, pero por este problema de que no tiene el conocimiento, el capital humano, el capital físico, las vinculaciones, la innovación es tal y cual la conocemos, es un problema, es un fenómeno de interacciones, nosotros lo sabemos, y la informalidad, precisamente la informalidad, corta las interacciones, precisamente porque lo estamos viendo en un círculo ilegal. Es decir, la informalidad hace ilegal cierto tipo de actividades. Ahora, sin embargo, yo no quiero decir que todo el sector informal puede innovar. Lo que dicen las nuevas corrientes es, ok, aceptamos que una gran parte del sector informal efectivamente es poco productivo y demás. Pero lo que nosotros queremos decir, es lo que dice Williams, es lo que dice Tocqueville, es lo que dice otro tipo de teóricos, es que dentro del sector informal hay islas que pueden ser aprovechadas y que no sabemos cómo aprovechar. Y que efectivamente, mientras pueden ser técnicamente atrasadas con respecto a algunos sectores, como la informática, como demás, son más avanzados relativamente a las actividades que tienen al lado. Vamos a pensar, por ejemplo, en este tipo de actividades de peluches informales que es el Estado de México. ¿Son atrasados con respecto a otros sectores? Definitivamente. Pero que el ingreso que ellos perciben son mayores que de los campesinos alrededor, es estadísticamente demostrable. Es al menos 3 veces mayor. Ajá. Entonces esta relación hay que tomarla con cuidado. Y yo diría que más que pensar en un marco teórico de la microeconomía ortodoxa, yo aplicaría más ahí, más bien una estrategia de pensamiento a la FISMA, una estrategia de desarrollo. Es decir, hay islas donde, por ejemplo, se puede vincular con otro tipo de actividades y es arrastrar al mismo tiempo otro tipo de actividades en este aspecto. Es esto, es decir, no podemos decir que todo el sector informal va a ser innovador, lo cual no es cierto, ni siquiera relativamente innovador, pero sí hay puntos en esos que pueden ser aprovechados bajo cierto tipo de políticas adecuadas. Eso es esencialmente la forma en que yo interpreto y de la forma en que yo también quiero ver esa parte. Porque digo, no es extraño encontrar otro ejemplo, por ejemplo, es la producción de esferas de Chinahuapa. Empezó como sector informal. Ahora da trabajo a mínimo 8,000 personas. Y eso, algunas de ellas incluso se han convertido en pequeños enclaves exportadores de Estados Unidos de esferas. Y eso es más bien a lo que se refiere esta nueva teoría. Digamos, no vamos a crear un sector dinámico que se va a comparar con sectores exportadores mexicanos de entrada, pero sí podemos crear ciertas dinámicas que para una estrategia de desarrollo pueden ser útiles. Pues no sé, espero que mi respuesta haya sido lo que haya respondido a sus dudas. Bien. Pues maestro Guillermo Peláez, ¿tiene alguna? Sí. Miren, ¿sí se escucha? Sí. Sí, ok. La crisis actual es una crisis que viene desde hace 13 años y que se ha venido administrando nada más con la política de flexibilización monetaria, ¿sí? Quantitative easing, es decir, meter dinero para salvar el sistema. ¿Sí? Y el otro ingrediente, el too big to fail, ¿sí? Que tiene incluso antecedentes en la crisis de Japón de finales de los años 80, principios de los 90, y luego México, por ejemplo, pero donde más se evidenció fue hace 2007-2008, ¿sí? 2008 en particular, ya con el too big to fail, ¿sí? Rescates financieros a los grandes, porque son muy grandes para quebrar. Y antes de la pandemia ya estaba esperándose, ya habían elementos objetivos. No mostré otro ingrediente objetivo que son las expectativas, porque las crisis normalmente explotan
la bolsa de valores, que ese sí es un ingrediente propio de Keynes, y entonces está si es ingrediente subjetivo o el ingrediente objetivo es el que detona, y la verdad es que si uno observa en 1929 y en la crisis que ya iba a explotar antes de la pandemia, en las cuentas nacionales hay un rubro que se llama los stocks que siempre tienen las empresas. En 1929 el algodón se agotó, y ese es el elemento que los brokers toman para detonar la crisis en las bolsas. Y eso ya se veía la variación de existencias, le llaman, ¿sí? de todas las empresas. Entonces, la crisis actual no es una crisis generada por el COVID, no. El COVID lo que hizo fue detonarla, pero esa crisis ya venía. Y con relación especialmente a los cereales, miren, el trigo, pues en el mercado internacional se vende a precios de quemazón, porque Argentina, toda la zona, la Comunidad Económica Europea, Canadá, Estados Unidos y Australia, ¿sí? Producen y además financian. Argentina no sé, pero todos los demás financian y dan no financiamientos, sino especie de subsidios a los productores. Lo mismo pasa con el arroz, por ejemplo. Solo que, por ejemplo, en el caso de Japón, el precio del arroz en Japón es 4 veces el precio del mercado internacional para proteger a sus productores, ¿sí? Porque son pocos, pero tienen mucho peso político. En cambio, en México y en el resto de América Latina son muchos, pero no tienen peso político. El trigo, por ejemplo, lo voy a mencionar, pero en el caso de Guatemala hay millones de indígenas que producían trigo y hoy están trabajando en Estados Unidos. Y igual pasa en México, ¿no? Hay millones, 30 y no sé cuántos, 38 millones de mexicanos, porque esas políticas de que entren los cereales a un país, pues tienen su razón de ser, porque buenos precios para el maíz implica que hay que subir salarios, ¿sí? Se benefician los productores, pero al mismo tiempo hay una mejor distribución del producto social entre aquellos que contribuyen a crearlo. Y realmente las clases dominantes, las oligarquías, no están dispuestas a subir salarios. Entonces, buenos precios para el maíz, habría que subir salarios porque la gente come tortilla. Lo mismo pasa con el pan. Y entonces, esta crisis realmente no empezó con el COVID, Mario. Esta crisis viene desde hace 13 años y se ha venido administrando. Ya no mostré otras estadísticas, pero es eso. Es una crisis y es la tesis de Milton Friedman, que es inyectar, y lo sigue haciendo la Fed, lo sigue haciendo. Yo no sé si al final de cuentas el Banco de México concretó algo que era terrible, porque iba a pedir un crédito a la Fed porque las tasas de interés realmente bajas, pero era incrementar la deuda, ¿sí? Y como la política monetaria no la maneja la Secretaría de Hacienda, sino el Banco de México, yo no sé si al final se concretó eso. Pero realmente la respuesta, Mario, es que sí, la crisis actual
es una crisis en esa dirección, como la estoy planteando. Nos quedan 5 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario o sus cierres. No hay más preguntas ni comentarios. Bueno, pues entonces daríamos por terminados los trabajos de esta mesa. Les doy las gracias a todos ustedes por haber participado. Creo que ha sido pues enriquecedor toda esta discusión entre ustedes y pues los esperaríamos ya en la última actividad del día, que es a las 6, precisamente con trabajo de los alumnos pues, alrededor de la carrera de Economía, que se presentan como la última actividad del día, alumnos del grupo del maestro Barkin, que presentan hoy a las 6 en la última actividad, que es la formación en economía desde la perspectiva de los alumnos. Está en el grupo SL01E y el doctor David Barkin a las 6 de la tarde en la sala 1. Pues muchísimas gracias. Ningún otro comentario, pues les agradezco su participación y el haber estado en esta mesa el día de hoy. Muchas gracias a todos. Excelente tarde. Nos vemos.